7:03 minutos antes de que salga de su casa, entérese de esto, de los 5 temas que necesita saber para estar bien informado. Desde hoy vamos a empezar con los poderes especiales. Luego de que la Asamblea Nacional le aprobara la llamada ley habilitante al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien empezará a tomar las medidas y a darle el sí a las leyes que considere necesarias sin tener que pasar por un proceso de aprobación legislativa. Ha dicho el mandatario venezolano que busca enfrentar la corrupción y la supuesta guerra económica que, según él, le han declarado algunos empresarios de su país. La oposición hizo un llamado a la movilización nacional y a decir no a lo que considera un exceso de poder en la presidencia. De nuevo, Maza Márquez detenido. En la Escuela de Carabineros en Bogotá pasó su primera noche el exdirector del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez, investigado por el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento el 18 de agosto de 1989. Según la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, que ordenó su captura, Maza Márquez habría facilitado el crimen de Galán con el debilitamiento del esquema de seguridad de este líder liberal. Además, dice la Fiscalía, habría permitido la creación de escuelas de entrenamiento de miembros de las autodefensas. Preocupación por restricciones para el transporte de carga en Bogotá. Transportadores, tenderos, constructores y comerciantes expresaron sus inquietudes frente a la nueva medida que establece que en las vías principales el cargue y descargue solo se podrá hacer de 10 de la noche a 6 de la mañana. En las calles intermedias será de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde y se reanudará de 7:30 de la noche a 6 de la mañana. Los comerciantes consideran que esto afecta su capacidad de operación, incrementa los costos y aumenta el ruido en la noche. Dos hechos importantes rodearon ayer el ambiente de tensión en la zona esmeraldífera de Colombia, en Boyacá, por la amenaza de que se rompan los pactos de paz. Por un lado, fue trasladado a Tunja Pedro Nel Rincón, conocido como Pedro Orejas, uno de los líderes esmeralderos del país, quien fue víctima de un atentado hace unas semanas. Enfrentará hoy una audiencia por tráfico de armas y concierto para delinquir. También se cumplió una cumbre en la que participaron el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, líderes eclesiásticos y también de los esmeralderos. ¿Para qué? Para tratar de encontrar acuerdos que eviten un nuevo desangre en la región. Santos al agua. El presidente acabó con las especulaciones políticas y dijo que buscará la reelección. En una alocución de 10 minutos, el jefe de Estado fue al grano y pidió a todos los sectores apoyar la paz, asegurando, cito textualmente, la paz, no hay que olvidarlo, es la mejor seguridad, es la seguridad definitiva. Aunque era una decisión que se esperaba, de inmediato se desató un gran revuelo político. 7:06 de la mañana, saludamos a los televidentes que acaban de llegar aquí a Noticias Caracol. Bienvenidos y péguense de esta información. Tenemos reportes en vivo desde los lugares donde hay Noticias Caracol en desarrollo. Comencemos nuevamente ese segmento con Eduard Porras, que tiene lo último de la noche capitalina. Eduard. Vanessa, pues comenzamos con noticias positivas porque apareció la niña que desde el pasado 18 de noviembre estaba desaparecida. Dice la mamá que al parecer un hombre la raptó luego que saliera a un parque en el barrio El Paraíso de Ciudad Bolívar. Gracias al informe que sacamos en Noticias Caracol, una familia pues que la tenía en su poder dijo que la niña estaba deambulando por uno de los barrios de la localidad y de inmediato la entregó a las autoridades. Vean ustedes mismos lo que nos contó la mamá desde el hospital de Meisen. Que me hagan el favor y me den información o alguien si la tiene que por favor me la devuelva. Este fue el llamado el día de ayer de una madre que buscaba a su hija desaparecida desde el pasado 18 de noviembre. Y esto fue lo que ocurrió esta madrugada, cuando la misma mujer encontró a su niña de 6 años que al parecer fue raptada por un hombre en el barrio El Paraíso de Ciudad Bolívar. Que mi nene ya había aparecido y que la tenían en el CAI de Paraíso. Entonces yo me devolví y pues ya lo que venía por acá cerca me dijeron que la habían trasladado aquí al hospital de Meisen para valorarla, a ver qué, pues porque ese es el protocolo, para valorar la niña, a ver cómo estaba. La pequeña contó que el hombre la engañó ofreciéndole dulces para que se fuera con él. En el momento que salió de la casa, cuando, o sea, lo que les conté que había salido un momento mientras el abuelo le servía el almuerzo, que un tipo ahí en el Transmilenio le dijo, vámonos, y yo la llevo allí y le doy unos dulces, y la niña le dijo que no, y que supuestamente, dice la niña, ¿no?, que el tipo la cogió a las malas de la mano y la subió al Transmilenio y la llevó hasta el Polideportivo de Paraíso.
Una familia que halló a la niña deambulando por el barrio Divino Niño la entregó a los policías de Uncay, quienes de inmediato la remitieron al hospital de Meissen. La niña me dice que la cogió una pareja, y se la llevó, pero pues me dice que de la pareja que no, que la muchacha la trataba bien y que le daba comida y que la puso a dormir con la bebé de ella y venía vestida con ropa diferente. Por fortuna la menor no fue maltratada y hoy va a ser dada de alta. Y además quiero contarles el caso de John Jairo Guzmán Vázquez, un colombiano residente en la Ciudad de México, quien ayer precisamente llegó al consulado en Ciudad de México denunciando que al parecer varios hombres vestidos como policías lo habían bajado de su vehículo el pasado 20 de septiembre, lo secuestraron, lo torturaron y él en un descuido de esos raptores el pasado 19 de noviembre escapó. En los próximos minutos, pues el consulado, que ha estado muy atento de esta situación, lo traerá nuevamente a Colombia y ya en contados segundos va a llegar aquí al aeropuerto El Dorado en el occidente de Bogotá. Gracias, Eduard. 7-9 minutos. Volvemos con César Chaparro, que nos tiene la historia de una brutal agresión a una joven madre en Bogotá. ¿Qué se sabe del delincuente, César, del agresor? Juan Diego, nuevamente buenos días. Según dice la misma víctima, se trata de un hombre de aproximadamente 27 años de edad, mide aproximadamente también unos 1,65 de estatura, que hacia las 5 de la mañana llegó justo a este sitio donde la víctima llegó a esperar su bus para ir hacia su trabajo. El hombre la aborda, la intimida con un cuchillo y la traslada hasta un sitio que ustedes van a ver en este momento, esa esquina que se encuentra allí, que hay unos trozos de madera, pero vamos a hablar con ella, quien tiene más rasgos físicos de este delincuente que ya está siendo buscado por la policía y que está suelto. ¿Qué rasgos físicos usted puede entregar sobre este delincuente? Él es moreno, es flaco, tiene los ojos negros, es de labios gruesos, tiene cejas pobladas, es de 1,63 y pues ese día estaba con un saco gris, un jean y la verdad así ya más rasgos no. ¿Cómo la intimida? ¿Cómo la lleva hasta ese sitio y qué pasa en ese sitio? Él primero me aborda y me dice que la plata. Yo le digo que no, yo le paso un celular que tengo y le digo que no tengo más. Entonces ahí él me coge del saco y con el cuchillo me dice, me lo pone en el estómago y me dice abráceme. Y donde usted grite la chuzo. Me llevó ahí a la vuelta y ahí ya entonces él me coge el cabello y me dice que la plata. Yo le digo que no tengo nada. Entonces él me lleva hasta allá y me dice se hizo violar por 1.000 pesos. Me lleva hasta allá y abusa de mí. Hay algo más grave aquí, que la gente pasaba, muchas personas a esa hora, 5:30 de la mañana, pasaban por el sitio, veían lo que estaba pasando, usted pedía ayuda y nadie le ayudaba, la indolencia de la gente. No, nadie hacía nada, solamente miraban. Había casas donde miraban y nadie hizo nada. De hecho, al lado donde me estaba pasando a mí había un indigente durmiendo y tampoco él no hizo nada. O sea, la verdad la gente no colabora. No piensan que eso le puede pasar a un familiar, a una hija, a una prima, una hermana, nadie hace nada. También cuenta Diana, vamos a pasar a hablar con la mayor, mientras tanto le cuento que Diana es madre de una niña de 6 años. Unos jóvenes de aproximadamente 13 años fueron los que pararon un taxi y la llevaron al hospital, ya que el hombre alcanzó a impactar 3 veces con el cuchillo en su cuerpo. Pero vamos a hablar con la subjefe de la SIJIN, Lurangeli Franco. Mayor, ¿qué se sabe del delincuente? En estos momentos estamos investigando, tenemos ya algunas pruebas técnico-científicas para dar con el paradero de este delincuente. La indolencia de la gente aquí, mayor, es increíble. Sí, les hago un llamado para que no seamos indolentes, denunciemos, ayudemos, avisemos a las autoridades. Nosotros estamos aquí para colaborarles y para servirles a ustedes y eso no puede seguir ocurriendo en la ciudad de Bogotá. Mayor, según Medicina Legal se han presentado de enero a junio 2.097 casos de violación, un promedio de 11 casos diarios en Bogotá. ¿Es tan alta esta cifra? Esa cifra obedece a todas las modalidades de los delitos sexuales. En el caso del asalto sexual se está presentando en promedio 1 diario y precisamente por eso tenemos que alertarnos y procurar que toda la ciudadanía nos colabore en eso porque puede ser su familia.
Mayor, muchas gracias. En las próximas horas, la misma Policía Nacional, la SIJIN, va a revelar el retrato hablado del delincuente que abusó sexualmente de esta joven de 22 años y que anda suelto. Desde el sur de la capital del país, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias. Y lamentablemente seguimos hablando de agresiones a mujeres. Noticias Caracol tuvo acceso a un video grabado por cámaras de seguridad que revela la imagen de los 3 presuntos violadores de una ciudadana colombo-suiza en el centro de Cartagena. Carlos Cataño tiene la información. Carlos, ¿ya se sabe quiénes fueron los agresores? ¿Ya fueron identificados? Eso, ya vamos a retomar la información. ¿Lo tenemos o no, Luis Carlos? A Carlos Cataño. ¿Al aire? Bueno, vamos a seguir ahora con Buriticá. Este es un municipio que está en el occidente del departamento de Antioquia, donde avanza el proceso de desalojo de 3.000 personas que se dedican a la minería ilegal y están en una zona de riesgo. Juan Pablo López nos ha venido informando sobre ese tema. ¿Qué es lo último, Juan? Adelante. Juan Diego, hola, buenos días. Mire, como les he contado más temprano, es de tensión el ambiente aquí en el municipio de Buriticá. Son cerca de 3.000 personas que tienen que ser desalojadas por encontrarse en zona de alto riesgo porque ellos viven en algunos ranchos construidos con madera y las autoridades han dicho que ellas personas tienen que salir de ahí. Hace un mes se presentó un accidente que por fortuna no dejó víctimas fatales. Sin embargo, también las autoridades han tomado un mes contados a partir de antier para que estas personas evacúen esa zona. Eso ha generado alguna tensión. Las autoridades tienen que hacer la evacuación. Sin embargo, los mineros han querido dialogar también con las autoridades para tratar de llegar a un acuerdo y hacerlo de la forma más pacífica posible. Sin embargo, pues hay cerca de 500 personas de la policía, del SMAT, del Grupo de Operaciones Especiales, que están tratando de evacuar la zona y esto ha generado algunos choques y algunos enfrentamientos con la fuerza pública. Un mayor de la policía ha resultado herido, es el último reporte, y además también un civil. Varios menores de edad han resultado afectados con gases lacrimógenos. El operativo continuará hoy en la mañana y en las horas de la tarde. Cambiamos de tema y además les cuento sobre 2 mujeres que murieron en un ataque a una caravana fúnebre en el barrio Prado. Esto queda en el centro de Medellín. Ayer sicarios atacaron esa caravana y murieron 2 mujeres. Una de 22 años identificada como Michelle Giraldo López, que era empleada de la funeraria precisamente y estaba conduciendo el vehículo, y Jamie Holguín Vázquez, una mujer de 35 años, que era precisamente la esposa de la persona a quien le estaban realizando las exequias. Las autoridades están en la investigación y además ya tienen videos de cámaras de seguridad que podría dar con el paradero de los responsables. Son 197 mujeres ya asesinadas en el departamento de Antioquia en el año 2013. En Buriticá, Antioquia, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Juan Pablo, gracias. Y como comentábamos hace unos momentos, regresamos a Cartagena con Carlos Cataño Iguarán, que tiene la información del video que conoció Noticias Caracol, en el que aparecen los 3 presuntos violadores de una ciudadana colombo-suiza en el centro de La Heroica. Ya se sabe, con base en ese video, Carlos, ¿quiénes son los agresores? Buenos días, mire, hasta el momento no se ha determinado con exactitud la identidad de estos presuntos violadores. Sin embargo, esta es una prueba documental muy contundente para fortalecer el proceso investigativo. Lo que se ve en esas imágenes cuando la ciudadana suiza, colombo-suiza, se desplaza por aquí por la calle de la Media Luna a la 1 de la madrugada. Es seguida por 3 sujetos que luego cruzan por esta otra calle y la intimidan para que suba hasta las murallas. Allí se ejecuta esa violación y lo peor, fue apuñalada durante 47 veces. Por fortuna era un objeto cortopunzante muy pequeño que no logró causarle ninguna herida mortal. Ella se ha recuperado de esto. Sin embargo, lo inminente es que en las próximas horas o en los próximos días, estos 3 sujetos que están implicados en esta violación y en esta agresión se entreguen voluntariamente o contrariamente sean capturados por los agentes de la policía, que entre otras cosas han hecho presencia masiva aquí y están indagando entre las personas que tienen establecimientos comerciales o vendedores ambulantes para conocer la identidad de estas personas. Por el momento es toda la información. En Cartagena, Carlos Cataño Iguarán, Noticias Caracol. Gracias, Carlos. La policía capturó en Cali a 4 integrantes de una banda que se dedicaba a extorsionar a pequeños comerciantes de varios barrios del oriente de esa ciudad. Carlos Gutiérrez nos dice lo que dicen las autoridades. Carlos. Juan, buenos días. Pues que estos 4 presuntos delincuentes, entre los que se encuentra un menor de edad, integraban la banda conocida como La 8 y que extorsionaban a pequeños comerciantes de los barrios comuneros El Vallado,
y El Retiro, esto asentado en la Comuna 15 en el oriente de la capital del Valle del Cauca, les exigían entre 2.000 y 10.000 pesos. La captura de estos 4 hombres se dio gracias a que una de sus víctimas hizo la denuncia correspondiente, y en el material fílmico que entrega la policía muestra cuando uno de estos presuntos delincuentes recibía de su víctima la suma de 15 millones de pesos. También dicen las autoridades que 2 de los detenidos, conocidos como el Chino y el Loco, registran antecedentes judiciales por homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas. Los 4 delincuentes fueron dejados a disposición de la Fiscalía, y hace algunas horas un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento. En el centro de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Carlos, gracias. Y regresamos a las 7:19 a la zona metropolitana de Barranquilla, que ha sido escenario de un grave ataque de sicarios que dejó 4 personas muertas y una más herida. Said Gómez tiene lo último. Said. Vanessa, lo último es que las autoridades han indicado que en las próximas horas se va a realizar un consejo extraordinario de seguridad para evaluar precisamente la seguridad que se debe implementar en el municipio de Soledad. También nos han indicado las autoridades que una de las personas heridas se encuentra bajo pronóstico reservado en una clínica al norte de la ciudad de Barranquilla. En otras informaciones, las autoridades han hecho un llamado a las personas, sobre todo a los conductores, porque hoy en las horas de la tarde, según el IDEAN, se pronostican lluvias para horas de la tarde, por lo que le solicitan a los conductores estar atentos a las zonas donde se podrían registrar arroyos. Es la información que registramos desde el área metropolitana de Barranquilla. Said Gómez, Noticias Caracol. Gracias, Said. Volvemos con Catalina Gómez, que está con Juan Sebastián Caballero, el joven que estuvo preso tras la fuga de un peligroso delincuente aquí en Bogotá y que ahora se sabe que no hay pruebas contra él. Catalina nos cuenta cómo le ha ido con la libreta militar, pues ahora tiene ese otro problema. Catalina. Bueno, Juan Diego, podemos decir que este ya no es un problema para Juan Sebastián. Acá en la 15ª zona de reclutamiento pues ya le han dicho, la próxima semana debe presentarse al Distrito 2 con pues la justificación de por qué no se presentó el pasado 3 de octubre, y es ya obvio y conocida por todos. Eso es un problema que ya se va a solucionar, no tiene ningún inconveniente, se le va a levantar su condición de remiso por eso. Pero ahora lo que Juan Sebastián quiere solucionar es el tema académico, debido a que él, antes de que fuera llevado a los claustros de la SIJIN, iba a iniciar un curso en el SENA. Juan Sebastián, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuándo debía empezar clases? ¿Cómo quedó ese proceso con el SENA? Pues buenos días, yo inicié inscribiéndome al programa de desarrollo gráfico en planos de arquitectura e ingeniería. Aprobé la primera fase. Juan Sebastián Caballero. Juan Sebastián tenía una situación, bueno, ya pudo solucionar el tema de la libreta militar, pero él tenía un cupo para trabajar o para comenzar a estudiar más bien en el SENA. Volvemos con Catalina para que nos cuente, Cata. La matrícula. Vanessa, sí, aquí nos estaba contando Juan Sebastián, usted dijo que aprobó la primera fase de esos exámenes, no tuvo que presentarse a la segunda, y luego entonces, ¿qué pasó? Ya para el 17 de septiembre a las 11 de la mañana tenía que ir a formalizar la matrícula para iniciar a estudiar el 23 de septiembre. Sí, Juan Sebastián, ¿me oye? Sí. Quisiera preguntarle, ¿usted se matriculó o no se matriculó en el SENA? No, no alcancé a matricularme porque pues en ese momento, cuando pretendía irme a formalizar la matrícula, fue que se desplegó todo el operativo de la policía. De acuerdo, eso es clave porque aquí en estudio tenemos a la directora del SENA, la doctora Gina Parodi, para responder a esa inquietud. Doctora, él no se matriculó. Él tenía el cupo, pero no se matriculó. Sí, ¿qué es el proceso del SENA? Nosotros abrimos una convocatoria, la gente pasa un primer examen y después tiene que matricularse o pasar un segundo examen. Entonces la recomendación a Juan en este momento es, es muy probable que hablamos una convocatoria extraordinaria ahorita en diciembre, para todas aquellas personas que han tenido algún problema este año, que esté pendiente, y ahí ya puede, de todas maneras ya su curso inició. Entonces estaría muy atrasado, ahí puede iniciar otra vez para que se pueda matricular, o la convocatoria ordinaria que la abrimos en febrero del próximo año. Él no tiene ningún privilegio, ni ningún cupo extra, ni se le guardó el espacio, ni nada y entre otras razones, porque tiene que matricularse y ya los cursos comenzaron. Es decir, entonces sería a perder 1 o 2 meses, que en el SENA es todo. Claro, pero ¿no se podría de pronto superar esa primera fase y que ya se matriculara? No, lo que podemos hacer es que en la extraordinaria haga todo su proceso. Muchas veces
lo que pasa en el sistema del SENA es que si no se matriculó se bloquea. Nosotros lo que vamos a dejar es abierto este sistema para que pueda hacer el proceso. Ahí tiene la respuesta, Sebastián. Tiene que volver a presentar sus papeles. Con suerte en diciembre abren unas convocatorias extraordinarias y si no el proceso en febrero. Bueno, listo. Gracias por aclararme la inquietud. Esa era la duda, bueno. Esa era la duda, pero además la doctora Gina Parodi nos trae un anuncio sobre una inversión en educación que está haciendo el SENA. Sí, algo bien importante para el país mencionaban ustedes hace un rato, y es que en la locomotora de infraestructura se van a invertir 50 billones de pesos que generarán 500.000 empleos para toda la infraestructura del país. Nosotros entonces desde el SENA lo que estamos haciendo es capacitar a todas las personas que quieran trabajar en esas obras de infraestructura. ¿En qué? Por ejemplo, un tecnólogo en topógrafo, en obras civiles, todos los operarios que manejan las distintas máquinas de la infraestructura. ¿Qué tiene que hacer una persona que esté interesada en trabajar en esto? Inscribir su hoja de vida en la Agencia Pública de Empleo a través de nuestra página de internet www.sena.edu.co. A mano derecha abajo está la Agencia Pública de Empleo y hay un link que dice ANI. Ahí inscribe su hoja de vida y nosotros abrimos convocatorias en febrero para comenzar a formar a todas aquellas personas que quieran trabajar en la infraestructura del país en los próximos años. Que son precisamente las carreteras de cuarta generación que se van a construir, eso es lo que se está planteando. Exactamente. Para que la gente trabaje ayudando a construir esas carreteras. Exactamente. ¿Y qué es la lógica de esto? Que muchas veces en las zonas por donde pasa la carretera, por donde pasa la obra, no hay personas que se puedan vincular por falta de capacitación. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es capacitar a las personas de la zona para que no solo impacte la vía. ¿Y la gente sabe que en esa zona se van a construir carreteras? La gente sabe que en esa zona se van a construir. ¿Cuáles son los prerequisitos que tienen que tener los estudios previos quienes quieran capacitarse con el SENA? Noveno grado. Y ya. Noveno grado, inscribir su hoja en la Agencia Pública de Empleo con el vínculo que dice ANI. Simplemente la deja ahí y nosotros abrimos convocatoria y comenzamos formación el próximo año. ¿Y cuándo entrarían a trabajar? Ellos empiezan en el 2015, que es cuando comienza ya la obra a ejecutarse. ¿Hasta cuándo hay tiempo para que se presenten? Tienen todo este tiempo hasta febrero y después también va a seguir abierto. Es decir, lo que hacemos ahorita es abrir un topógrafo, por ejemplo, se demora 2 años. Entonces tenemos que comenzar ya. Un tecnólogo en obras civiles se demora 2 años, tenemos que comenzar ya. Pero un operario de maquinaria pesada se demora 9 meses. Pues muy interesante porque es la posibilidad para que 500.000 jóvenes consigan empleo en ese proyecto que está haciendo de infraestructura además, vial el gobierno. Además que son los más perjudicados, claro, según precisamente sí, los datos del porque vienen DANE. técnicos extranjeros y les quitan el trabajo. Claro, entonces esa es la idea. Nosotros no vamos a importar personal, sino vamos a capacitar personal. Y como tú decías, es una cifra muy grande para el país, 500.000 trabajos. Ya está abierta la inscripción en la página del SENA, Agencia Pública de Empleo, ANI. Doctora Parodi, gracias por estar aquí en Noticias Caracol con esta buena gracias. noticia. 7:26 minutos de la mañana. Y ante el Congreso de la República, la Contralora General Sandra Morelli calificó como aterradora la cantidad de dinero que se desvió dentro del sistema de salud por actos de corrupción. La funcionaria reveló además las irregularidades que se registraron en Saludcop. La Contralora General Sandra Morelli dijo que hay preocupación porque muchos de los bienes que había adquirido Saludcop quedaron en manos de terceros, es decir, de familiares y personas cercanas a los integrantes de la Junta Directiva de la EPS. Esas inversiones ni siquiera quedaban a nombre de la Saludcop, sino que finalmente terminaban a nombre de un tercero que era o bien pariente del gerente del administrador, del presidente de la EPS o de otras personas muy cercanas como abogados o titulares de un fondo. Además habló de las numerosas irregularidades que encontraron en las EPS, Saludcop y Caprecom. Hombres que se reportaban como mujer porque las mujeres tienen un costo superior en determinado periodo de su vida. También encontramos reportes de pacientes que ya habían muerto y si bien es cierto, se genera un costo casi siempre y esta es otra práctica cuestionable en los casos que no hay lugar por la utilización de las unidades de cuidados intensivos. Ante la Comisión Primera del Senado, Morelli lanzó un grave calificativo al manejo de los recursos de la salud. Revela cifras aterradoras. Nosotros
a actuación del año pasado, sin sumar las nuevas, a final de año teníamos actuaciones que nos daban cuenta de pérdida o desvío de recursos de aproximadamente 8 billones de pesos. La jefe del organismo de control fiscal reveló que en la realidad fue muy poco el dinero que se invirtió en la atención de los pacientes. Más de 10.000 galones de gasolina procedentes de Venezuela fueron incautados en diferentes sectores de Cúcuta, en norte de Santander. Los procedimientos fueron realizados en parqueaderos cerca a la frontera con el vecino país, donde las autoridades hallaron tanques subterráneos y pimpinas plásticas utilizadas para el almacenamiento ilegal del combustible. Durante la ofensiva de la policía contra el contrabando de hidrocarburos fueron capturadas 6 personas e inmovilizados 4 vehículos. Día lluvioso según el pronóstico. Para recibir las alertas del clima, síganos en Twitter, @canalclima. 6:39 minutos de la mañana, vamos a darle una vuelta al mundo y tras una búsqueda sin tregua, las autoridades francesas anunciaron la detención de un hombre que se llama Abdelhakim Dekar. Él es sospechoso de los ataques con arma de fuego contra 2 medios de comunicación y una sede bancaria en París. Los resultados de una prueba de ADN al capturado concuerdan con las muestras recogidas en los lugares de los ataques, que fueron el pasado lunes y el viernes anterior. Además, confirmaron su pasado judicial. Según la policía, Dekar cumplió una condena de 4 años por estar vinculado en el asesinato de 5 personas en 1994. El hombre estaba a bordo de un carro cuando fue detenido en un parqueadero y al parecer no opuso resistencia a las autoridades. Y en Perú se incendió el 5º piso del hotel en el que se hospedaba parte de la delegación colombiana que participa en los 17º Juegos Bolivarianos. La emergencia, por fortuna, no pasó a mayores. Bomberos controlaron las llamas rápidamente. Aún no hay certeza de las causas de la conflagración, pero al parecer se trató de un cortocircuito. El grupo de la selección de ajedrez de Colombia fue trasladado a otro hospedaje. En vísperas del aniversario de la muerte del presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, los Obama y los Clinton visitaron su tumba en el cementerio de Arlington, a las afueras de Washington. Acompañados por algunos miembros del clan Kennedy, depositaron una corona de flores sobre la tumba del asesinado presidente, en el marco de los 50 años desde que fue asesinado por una bala en Dallas, Texas. Estados Unidos mañana rendirá tributo a uno de sus héroes caídos. Y a pocos días de su retorno a la Casa Rosada, la presidenta argentina Cristina Fernández tomó juramento a los nuevos ministros de su gabinete. Luego de 40 días recuperándose de una cirugía para remover un hematoma cerebral, la mandataria estrenó gabinete en preparación para las elecciones presidenciales de ese país. Centenares de militantes y representantes del gobierno se reunieron en el recinto del de la jefe de Estado, donde Fernández anunció que el país se encuentra muy sólido económicamente y aprovechó para enviar un mensaje de esperanza a los jóvenes argentinos. Por segundo día se adelantan las negociaciones entre Irán y los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el polémico programa nuclear iraní. Por segundo día en esta segunda ronda de diálogos. El objetivo de esta es adoptar una serie de medidas de confianza entre ambas partes. El enriquecimiento de uranio del gobierno iraní genera inquietud en la comunidad internacional que busca detenerlo antes de que logre el nivel necesario para elaborar bombas nucleares. Un corredor de carros sobrevivió a un impresionante accidente cuando intentaba obtener el récord de velocidad en el desierto del Mojave, en California. El hombre perdió el control de su automóvil cuando iba a 336 kilómetros por hora y el carro dio por lo menos una decena de botes antes de terminar volcado. Mire, Juan, increíble, ¿ah? Impresionante, ¿no? El conductor se encuentra hospitalizado por heridas en un pulmón y otras partes del cuerpo. Sin embargo, los médicos esperan su pronta recuperación. Personajes de Disney bajo cero. 28 artistas trabajan para terminar antes del próximo viernes una serie de esculturas en hielo basadas en la última película de Disney, Frozen, en Brujas, Bélgica. Fue necesario conseguir 250.000 kilos de hielo para elaborar las 55 figuras que debutarán
en el Festival de Escultura en Hielo el próximo fin de semana. (7:43 de la mañana). Continuamos con las noticias y por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares, el CTI de la Fiscalía capturó al alcalde de Pelaya, Walfran Rinaldi Romano, y también al exalcalde de ese mismo municipio, Marcos José Gutiérrez. Los políticos del Partido Liberal deberán ahora responder por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y promoción o financiación de grupos ilegales de las autodefensas. Los dos capturados fueron trasladados a Valledupar, donde los valoraron en medicina legal, y este jueves serán sometidos a una audiencia de legalización de captura ante un juez de control de garantías. El gobierno radicó un proyecto de ley que busca crear nuevas medidas de acceso a la tierra y que modifica el régimen de baldíos. Según el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, lo más importante es que este acceso a la tierra se va a hacer de una manera integral, con todo un acompañamiento institucional para que ésta sea productiva en materia de las unidades agrícolas familiares UAF. Esa es la sigla. Tendrán la posibilidad de acumularse y en esa medida aprovechar la asociatividad con pequeños campesinos que en conjunto generarán una nueva propiedad. Finalmente, el ministro dijo que este proyecto, que tiene opositores en el Congreso, enviará un mensaje de seguridad jurídica y económica a las inversiones en el campo. En las últimas horas, Noticias Caracol informó sobre un vigilante que fue atacado por un perro pitbull en un centro comercial. El animal fue ingresado al lugar por sus dueños, no tenía bozal y tampoco tenía el permiso de los administradores del sitio. Juanita Gómez tiene la información. Buenos días. Sabemos que el vigilante que fue atacado por este perro en este centro comercial continúa recuperándose y tendrá que presentarse ante medicina legal para unos nuevos exámenes. Me acompaña Marisol Perilla, la alcaldesa de la localidad de Suba, para que nos cuente qué ha pasado, porque el dueño del perro todavía no aparece. ¿Qué podemos hacer en este caso puntual? Buenos días, alcaldesa. Bueno, lo inicial es que la alcaldía local de Suba es encargada, al igual que todas las alcaldías, del registro de la propiedad de mascotas que sean consideradas razas peligrosas. Sin embargo, en este momento hay una debilidad institucional porque las mascotas se venden como mercancía sin tener la precaución de que los amos estén preparados para asumir la responsabilidad del cuidado de este tipo de animales. Estamos viendo, vamos a ver en este momento las imágenes de la cámara de seguridad, donde se ve el momento en el que el vigilante es atacado por este perro. Vemos como el perro se excita un poco y al parecer se le suelta de la correa al dueño. Sí, no tenemos claridad de acuerdo al proceso policivo que se está adelantando en torno a este caso, si en realidad el dueño de la mascota propició este ataque o si fue algo que el animal hizo de manera autónoma. Por eso, lo importante es exhortar a que hagamos el ejercicio de formar a los amos para el cuidado de las mascotas y tener actitud preventiva. Muchísimas gracias, alcaldesa. Es un tema también de los dueños de los animales. Las víctimas están denunciando que justo el dueño de este animal vive en el conjunto de enfrente y todavía no responde por el caso. Son las 7:56 de la mañana, así rueda Bogotá a esta hora. Recuerden que faltan 34 minutos para que termine el pico y placa en la ciudad, pero vámonos de inmediato a las calles. Por ejemplo, si está en Chía o en Mirandela, en el norte de Bogotá, esta imagen le va a interesar. Esto es en la calle 174 con autopista norte. En primera perspectiva, los carros justamente que están entrando a la ciudad, a la altura de la calle 174, que está bastante despejada en este momento. Ahora, si usted está en Suba, por ejemplo, o va para Suba, o está en Unicentro y quiere ir a la terminal de transporte de Bogotá, fíjese en esto. Aquí está la calle 127 con avenida Suba. Lo que se ve en la parte de abajo es para todos los que salen de Suba o de Gratamira, por ejemplo, hacia la Castellana. Hay buen flujo vehicular. Y de occidente a oriente, si viene, por ejemplo, de La Calleja, también no se ven mayores complicaciones. Vámonos de inmediato a otro punto de la ciudad. Si va a usar la 30, esta imagen le conviene. Es la calle 80, pero con 30. Aquí podemos observar que en cambio hay bastante complicación en materia vial para los vehículos que se van desplazando hacia el sur de Bogotá por la 30, ¿no? Allá en la parte de arriba se ve el trancón que se extiende casi hasta el estadio del Campín, pero hacia el norte no hay mayores problemas. Pasamos ahora a la calle 92 con carrera séptima, si está en Chapinero, en La Calera, y va a usar, por ejemplo, la séptima para ir hacia Usaquén. Aquí podemos apreciar que no se ven mayores complicaciones.
en esta importante vía del nororiente de la capital del país, a la altura del nororiente de la capital del país. Y vamos a cerrar con la avenida Boyacá, con la avenida La Esperanza, por ejemplo, si también está muy cerca al terminal de transporte de Bogotá. En el puente sí hay complicación, fíjense, esa es la avenida La Esperanza, de occidente a oriente, si va hacia el centro, por ejemplo, pero en la Boyacá hacia el norte y hacia el sur no hay mayores problemas. Es precisamente el tráfico, como rueda a esta hora en la capital del país, 7:58 minutos. Recuerde que es día impar en el pico y placa. 7:58 minutos de la mañana, 3 militares heridos dejó el accidente de un helicóptero del ejército en el sur del Tolima. Los uniformados que fueron trasladados al Hospital Universitario de Neiva viajaban en una aeronave que realizaba operaciones de abastecimiento cuando cayó a tierra en el municipio de Chaparral. Según el parte médico, los militares sufrieron traumas en el tórax y en el abdomen. Uno que tiene un abdomen agudo por lesiones muy probablemente hepáticas o sangrado o lesión de víscera hueca. El segundo paciente tiene una lesión a nivel articular de ambas rodillas por trauma directo. 8:19 minutos de la mañana, continuamos con las noticias y la alcaldía local de Chapinero hoy, junto a los comerciantes del sector, se pusieron de acuerdo para combatir la venta de celulares robados. ¿Qué van a hacer? Jennifer Montoya los acompañó y nos envió este informe. Hola, muy buenos días. Pues los invito a que miren estos 122 equipos de celulares que simbólicamente van a ser entregados por los comerciantes de compraventas en Chapinero a la alcaldía local. La idea es que con esto se comience a hablar de lo que es el pacto de Rosales, donde las compraventas no van a recibir ni para vender ni para comprar celulares. Estamos precisamente con Alfredo Monsalve, el vocero de los comerciantes de compraventas de Chapinero. ¿Y ustedes creen que se va a reducir con este pacto el delito de robo de celulares en Bogotá? Efectivamente, esto es un acto eminentemente simbólico. El comercio organizado de las compraventas en torno a las asociaciones ASOCOM, ANCOVEN y AMPROCOM ha decidido unirse a este pacto de civilidad que se signa en el día de hoy en la localidad de Chapinero. Muchas gracias, señor Monsalve. Pues esta iniciativa la tiene la alcaldía de Chapinero aquí en Bogotá. Estamos precisamente con el alcalde local, Mauricio Jaramillo. Mauricio, buenos días. Ustedes, según el estudio que han hecho, ¿qué tanta influencia tienen estas compraventas donde se venden y compran celulares con el delito de robo? Bueno, precisamente uno de los objetivos fundamentales del Pacto de Rosales, Juan Guillermo Gómez, lo que busca es cuantificar la magnitud de este delito. Los mismos asociaciones nos han comentado que hay algunos establecimientos que insisten y persisten y por eso quieren ellos demostrar que son empresarios de bien. Pues precisamente el proyecto se llama Juan Guillermo Gómez porque estamos en la 75 con Quinta, donde hace algunos meses este abogado de 25 años fue asesinado en esta calle que ustedes están viendo a mis espaldas. Fue asesinado precisamente por robarle un celular y es que las cifras son bastante tristes. Según la encuesta de Planeación Nacional que conocimos hace unos meses, diariamente se roban 1.671 celulares. Así que con este pacto que inicia en Chapinero, pero que se espera que se extienda a todo Bogotá, incluso a todo Colombia, se aspira a combatir una vez más contra el delito de robo de celulares aquí en Bogotá y luego en Colombia. Jennifer Montoya, Noticias Caracol. 8:22 minutos de la mañana, momento para hablar de salud con la doctora Fernanda. Buenos días, doctora. Hola, muy buenos días para todos. Doctora, nos va a hablar de la incontinencia. Así es, un problema muy frecuente. Para que se hagan a una idea, voy a empezar con una cifra. Afecta a 1 de cada 5 mujeres y les cuento que los casos de incontinencia urinaria y también fecal aumentan con los años y con el número de partos principalmente, pero también puede estar relacionado con otros factores menos comunes como problemas neurológicos. ¿Por qué hablamos hoy del tema? Porque muchas personas se quedan calladas, les da pena y resulta que, como se dieron cuenta, esto es muy frecuente. Los médicos estamos entrenados para manejarlo, no hay por qué sufrirlo en silencio. Se suele creer de manera equivocada que la incontinencia, sea urinaria o fecal, es una situación normal, propia del paso de los años, pero según Margarita Morfi, médica y cirujana, esto es falso. Nunca es normal que tú tengas incontinencia, que no seas capaz de esperar a entrar al baño, o para orina o para heces. No es normal. Y si te está afectando la vida de cualquier forma, te estás incómoda, estás empezando a cambiar tus hábitos diarios porque estás buscando no ir a ningún lado donde no haya un baño, tú necesitas ayuda. No tienes por qué cambiar tu vida alrededor del baño. Acostumbrarse y resignarse a la incontinencia deteriora de forma importante la calidad de vida.
Lo que más le preocupa a estos pacientes es que no saben cuándo va a pasar. Y obviamente no se quieren exponer en situaciones en las que pueda pasar más comúnmente. Relaciones íntimas, haciendo ejercicio, cuando están en un sitio donde no hay un baño cerquita. Y por no consultar se pierden de un tratamiento adecuado, que debe ser integral, con cambios en la alimentación, ejercicios, medicamentos tomados, inyectados y hasta cirugía. Incluso se pueden implantar dispositivos que envían impulsos eléctricos a los nervios y músculos de la pelvis para controlar los síntomas. Si tú tienes la menor duda acerca de esto, no esperes. Ve a tu médico, pide ayuda, pide información, porque la verdad es que este es un tema que no se toca. Nadie quiere hablar de incontinencia. No hay razón para quedarse callado. Consulte con su médico. Insisto, por favor no lo olviden, no es normal, hay tratamiento y entre más rápido consulte, menores van a ser las complicaciones y consecuencias. Terminan las noticias de salud, feliz día para todos. Feliz día, querida doctora, gusto tenerla por aquí como todas las mañanas. Para mí también. Está muy bonita hoy, doctora. Muchas 8:24 minutos. Nos vemos a las 12:30 con una nueva edición informativa. No se muevan, ya viene día a día. Esto es Noticias Caracol, primero es Noticias.